Bien, vamos a dar inicio a este nuevo video en el cual se va a hablar sobre los capacitores en serie. Recordando que un capacitor es aquel dispositivo que almacena energía y la libera en forma de voltaje. Por ello, la capacitancia total de una conexión en serie de capacitores es menor que la capacitancia individual que cualquiera de los capacitores. Los capacitores dispuestos en serie dividen el voltaje que hay entre las terminales de cada uno de ellos en proporción a su capacitancia. Primero que nada, un capacitor en serie, los capacitores en serie son representados de esta manera, como lo vemos aquí en este diagrama. Tenemos que el capacitor tiene secuencia con su capacitor siguiente, y lo que hace al estar en serie es dividir el voltaje que entra en este circuito o en este conductor. Para poder nosotros calcular la capacitancia de los capacitores en serie, dice lo siguiente: se conectan capacitores en serie, la capacitancia total es menor que el valor de la capacitancia más pequeña, porque la separación efectiva entre las placas se incrementa. El cálculo de capacitancia total en serie es análogo al de resistencia total de resistores dispuestos en paralelo. Bien, para poder nosotros calcular esta capacitancia, como ya se mencionó, lo primero que tenemos que saber es que estos valores se van a disminuir al obtener una capacitancia total, que es el capacitor que representaría a estos 3 o 2 o 4 elementos que nosotros tengamos. Y cuando tenemos dos elementos, podemos utilizar esta ecuación, en la cual es C1 por C2 entre la suma de C1 más C2. O cuando tenemos más de dos capacitores, podemos utilizar esta segunda ecuación, la cual nos dice que es 1 entre 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Y si tuviéramos más capacitores, simplemente vamos agregándolos aquí. Una vez sabiendo esto, que la capacitancia en serie se disminuye y se obtiene a partir de estas ecuaciones, vamos a proceder a realizar el cálculo de la capacitancia total de este circuito que vemos aquí. Lo primero que vemos es que los capacitores tienen asignado el mismo valor de capacitancia, 100 picofaradios y 330 picofaradios. Vemos que el prefijo en ambos es el mismo, por lo que aquí no es necesario realizar conversiones para obtener los faradios. Si fuera picofaradios y microfaradios, pues obviamente sí tendríamos que hacer ahí un ajuste, convertir de picofaradios a microfaradios o de microfaradios a picofaradios. Pero bien, sabiendo esto, nosotros procedimos con lo siguiente: a acomodar nuestra ecuación para poder nosotros tener identificados todos los elementos que la componen. En esta ocasión tenemos que C1 equivale a 100. Aquí, como ya lo mencioné previamente, ambos valores están en picofaradios, yo no necesito hacer un ajuste, simplemente los multiplico así por sí mismos, y en la parte de abajo los sumo. Con esto obtengo 100 por 330 me da 33.000, y 100 más 330 me da 400. Ya que tengo esos valores, lo que hago es dividirlos, 33.000 entre 430 me da 76.74 y toda esa cantidad, pero lo voy a quitar yo, y este caso sería picofaradios. Vemos que efectivamente la capacitancia se redujo al estar en serie, un efecto contrario a lo de las resistencias, que cuando las resistencias están en serie se suman. Aquí pues vemos que con los capacitores funciona lo contrario. Vemos que este circuito, en el cual teníamos dos capacitores, se convirtió en uno solo, o en el que la capacitancia total, al ser de 100 picofaradios y 330 picofaradios, se convirtió en 76.74 picofaradios. Bien, tenemos un segundo caso en el cual tenemos tres capacitores que igual se encuentran en serie, pero en esta ocasión son tres. Pero podemos observar también que las capacitancias de estos capacitores
se encuentran en el mismo rango de los mismos intervalos, que son los microfaradios. Para esta ocasión vamos a utilizar la segunda opción que tenemos de ecuación, que se representa de esta manera. La capacitancia total es igual a 1 sobre la capacitancia 1, en este caso sería 10 microfaradios, más 1 sobre la capacitancia 2, que sería 4.6, más la 1 sobre la capacitancia 3, que sería 8.2, y ya teniéndolo acomodado realizamos los cálculos. Capacitancia total sería igual a 1 sobre la suma de estos tres resultados. Lo vamos a ver. Para el primer caso sería 1 sobre 10, que es 0.1. Para el segundo caso sería 1 sobre 4.7, que es 0.21, más 1 sobre 8.2. Ok, sería 1 sobre esto. Eso es igual a 1 sobre esa suma de estos tres dígitos que tengo aquí. Sería 0.1 más 0.21 más 0.12 me da 0.43. Al final se redujo a 1 sobre 0.43 y esto es igual a 2.32. En este caso sería microfaradios. Vemos que en esta ocasión la capacitancia total igual se redujo, ya que siguen estando en serie de medir 10 microfaradios, 4.7 microfaradios, 8.2 microfaradios. Esto se redujo a una capacitancia total de 2.32 microfaradios. Vemos que efectivamente en los dos casos o en las dos ecuaciones que utilicemos, nosotros vamos a obtener pues una capacitancia menor a la que se nos estaba otorgando de manera inicial. Y con esto comprobamos la teoría de cómo funcionan esos capacitores en serie, cómo podemos aplicar sus dos alternativas de ecuación, y en ambos casos si ustedes escalan van a obtener el mismo valor. Si yo utilizo esta para dos capacitores me va a salir lo mismo si utilizara como si utilizara la anterior. Y bien, con esto finalizamos el video. Si les gustó, den like, comenten, compartan y nos vemos en el siguiente video.